Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo les va? Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy analizamos un tema nuevo, pero muy interesante, que nos permitirá luego enlazar con condición jurídica del extranjero en México. Entonces va a ser razonable que en este punto les surjan dudas, pero yo les pido paciencia, las iremos despejando. Y bueno, ustedes háganme las preguntas que crean convenientes. Muy bien. Es la primera parte de nacionalidad mexicana. Ya les platicaba en el planteamiento general de nuestro curso que es primero necesario entender quiénes son mexicanos y por qué vía se puede adquirir la nacionalidad mexicana para luego poder hacer este análisis ya mucho más puntual de el régimen jurídico que le es aplicable a los extranjeros. Pero primero entonces hay que ver quién es nacional, porque la propia Constitución define al extranjero por exclusión, aquel que no es nacional, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que ustedes tengan presente es que para elaborar este material utilicé los libros que les he referido de Derecho Internacional Privado, de Arellano García, Contreras Vaca, y por supuesto el del profesor Pérez Nieto, el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Nacionalidad y su reglamento, y estos dos sitios que vamos a revisar al final de la sesión. Lo primero que debemos tener claro es que el concepto de nacionalidad paradójicamente no se vincula a nación, sino al concepto de Estado. Luego entonces habrá que asumir que en la actualidad el propio derecho internacional reconoce que no todos los territorios que poseen población y que poseen un gobierno constituyen un Estado. En esa teoría de reconocimientos de Estado, ustedes aprendieron en Derecho Internacional Público que solo pueden llegar a ser estados soberanos aquellos que son reconocidos a nivel internacional. Es decir, un estado puede tener territorio, puede tener población, puede tener gobierno y sin embargo no tener el reconocimiento de la comunidad internacional. Por lo tanto, son o se quedan en el estatus de estados de facto. El ejemplo clásico es Palestina, que asimismo se ha reconocido como un territorio con una población, con un gobierno y por lo tanto se asume como un estado soberano a nivel internacional, pero no toda la comunidad internacional le ha dado ese reconocimiento. De hecho, de manera particular, es la UNESCO, como organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, el único que hasta la fecha le ha dado ese estatus implícitamente al dejarlo votar y a pertenecer a la organización en cuestión. Entonces, en general, no hay un aval de que Palestina sea un estado soberano igual al resto de las 190 y algo naciones, ¿no?, que existen en el mundo. Palestina no es el único caso. Le refería yo al grupo de las 8:30, que por allí había una publicación anual, que ya es histórica y prácticamente prehistórica, de la editorial de Televisa. Me parece que era una de las pocas publicaciones, si me lo permiten, que valía la pena del sello editorial. Era el Almanaque Mundial. Hasta 2013 fue publicado impreso y dejó de hacerse. ¿Qué era lo valioso de esa publicación? Que dedicaban un espacio específico para hablar de los estados de facto, vigentes a ese punto. Por supuesto, si se publicaba el almanaque en 2013, refería a datos del 2012 en realidad. Se habían recabado en 2012 para publicarse en 2013 y así sucesivamente. Pero bueno, para efectos prácticos, lo que yo quiero que reflexionen acá es que el concepto de nación está más vinculado a un concepto sociológico, histórico, social, pero no propiamente a un concepto jurídico. Y por lo tanto, el concepto del que surge la nacionalidad es el Estado. Pero aún así, bien vale la pena retomar esta parte de la definición de nación. Por favor, Diego Zaragoza nos ayuda a dar lectura.
Claro, profesora. Nación. Voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos, de desarrollar juntos un proyecto de vida social que irán construyendo de acuerdo con las épocas y las circunstancias, y a lo largo de ese camino surgirá la conciencia nacional, que será el vínculo que profundice su vida en común y le dé un sentido definido de trascendencia. Pérez Nieto, 2010, 45. Si hiciésemos este análisis del caso palestino, ¿hay una voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos? Sí. De desarrollar juntos un proyecto de vida social que han ido construyendo de acuerdo con las épocas y ciertas circunstancias también. Que a lo largo de ese camino se han asumido como parte de una nación a partir de una conciencia nacional, pues por supuesto. Pero no pierdan de vista que nada de esto constituye los elementos, pero sobre todo da garantía de la condición necesaria, no solamente suficiente. Pensemos que si tuviéramos que clasificar los requisitos son requisitos suficientes para ser Estado, sí, territorio, población y gobierno. Sin embargo, el único que va a dar la característica plena de Estado soberano y que es un requisito necesario es el reconocimiento de la comunidad internacional. Y en ninguna de estas partes de la definición de nación lo vamos a encontrar. Y finalmente, que tienen un sentido de trascendencia. Pues por supuesto, nosotros igual como mexicanos, y que esa es una de las críticas que se hace a la nación o a nuestro vecino del norte como Estado soberano, es que a diferencia de todos aquellos estados de los que proviene la migración que ha constituido a los Estados Unidos de América, la nación norteamericana como tal no existe. No hay estas características de cohesión, no hay este compartir una conciencia nacional. En sentido estricto, decimos que pueden existir estados sin necesariamente constituir una nación. Y pueden existir naciones sin necesariamente constituir ¿qué? Estados soberanos. Puede también darse el caso que implícitamente un Estado considere una nación, pues claro, pero a veces dentro de un Estado hay diversas naciones. Y también eso se los explicaba en los primeros minutos de la sesión de las 8. El detalle aquí va a ser que coincide con todos estos movimientos donde hay estados de facto con un tema de conflicto, porque a lo largo de la historia de la humanidad, recuerden que todos esos territorios que en su momento fueron colonias, en algún punto obtienen su independencia y pasan a ser estados soberanos. Pero una característica muy interesante y que desembocó en todos estos conflictos. Puede ser que se haya constituido un Estado, pero dentro de ese Estado haya diversas naciones. ¿A qué me refiero? El caso concreto es África. Pueden constituir un Estado soberano, pero dentro de él hay una división clara entre etnias, por ejemplo. No se sienten o no creen que haya un sentido de pertenencia a ese Estado soberano. Y entonces se generan movimientos secesionistas, que no es otra cosa más que aquella manifestación de la voluntad de una porción de la población de un territorio que pertenece a un Estado soberano, de no seguir perteneciendo a él y constituir un nuevo Estado. Este derecho no está reconocido en el derecho internacional, ¿sí? Se considera contrario al derecho internacional y tiene un sentido. Aprobar que quien quiera separarse de un territorio perteneciente a un Estado soberano lo haga es prácticamente destinar a los Estados-nación a desarticularse. Entonces, es allí donde nacen o coinciden con los puntos en conflicto en el mundo. Las antiguas repúblicas socialistas o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, y que luego se desmembró o se desarticuló para constituir estados soberanos, son ejemplo claro también de esto. Aún hay movimientos muy, digamos, prevalecientes, constantes, dentro de muchas de estas repúblicas socialistas, donde se pugna o pugna una parte de la población de ese estado por separarse. Nosotros vivimos muy recientemente un movimiento de esta naturaleza en España.
y se dieron cuenta que en general no es algo que sea apoyado por la comunidad internacional. El propio Estado español fue muy duro para el tratamiento de quienes encabezaron este movimiento secesionista. Inclusive, a nivel internacional pegó muy fuerte porque coincidía que en el territorio de esta parte de España están los principales laboratorios que producen medicina, sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en el momento mismo que se supo que había la intencionalidad de separarse del Estado español, empezó un cisma, ¿no? No solamente en los precios, sino en la accesibilidad a esos medicamentos. Porque como ya no quedaba tan claro para dónde iba este movimiento y qué repercusiones podría tener, pues bueno, empezó a haber una serie de desabasto, ¿sí? Entonces, ese es el dato como más reciente y más cercano que tenemos respecto de estos movimientos. Por lo tanto, lo que debe quedarnos claro que el concepto de Estado es el que se vincula al concepto de nacionalidad. El Estado entendido como ese ente que se constituye a partir de un territorio, de una población y de un gobierno. Pero ojo, siempre con el elemento necesario de que haya el reconocimiento de la comunidad internacional. Es decir, no porque hoy yo me levante y diga esta parte del territorio mexicano queremos pertenecer o queremos constituir un nuevo Estado soberano, se va a tener la oportunidad de hacerlo. En realidad la condicionante será que la comunidad internacional apoye. Y bueno, ahí depende de muchos factores en términos geopolíticos, ¿verdad? ¿Por qué reconocer a un Estado y a otro no? ¿Qué es la nacionalidad? Por favor, Marisol García, ¿nos ayuda? Nacionalidad. Relación de una persona en razón del vínculo jurídico-político que la integran al pueblo constitutivo de un Estado. Aquí vamos a empezar a hacer implicaciones. En tanto es el vínculo jurídico-político que el Estado establece de manera unilateral con el individuo, la primera pregunta es, si mi voluntad no estuvo inmersa en el otorgamiento de esa nacionalidad, ¿qué tanto valor tendrá que yo renuncie a la nacionalidad? Porque vamos a ver que dentro de los requisitos para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, por ejemplo, es que el Estado mexicano pide al extranjero renunciar a su nacionalidad originaria. Pero aquí hay dos defectos importantísimos: que la nacionalidad a ese individuo no le fue otorgada participando su voluntad y por lo tanto, ¿qué valor tiene que renuncie a ella? Y dos, que está renunciando ante un Estado que no le otorgó esa nacionalidad. Pero ya discutiremos estos puntos. Entonces, los elementos del concepto de nacionalidad es un vínculo jurídico-político. Dos, que el Estado establece de manera unilateral con el individuo. Y tres, que por lo tanto no tiene como característica el perfeccionamiento tradicional de un acto jurídico, que es la voluntad de qué, de las dos partes, sino solamente de una de ellas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Muy bien. Teóricamente hablando, hay una clasificación de las vías por las cuales adquiero la nacionalidad mexicana. Una es la vía por nacimiento y la otra vía es por naturalización. Por nacimiento va a estar clasificada por vínculo con el territorio o por vínculo por vía de quienes tienen a su vez la nacionalidad mexicana, pero que no nos encontramos dentro del territorio nacional. Le llamamos fuera del territorio nacional. Por naturalización, teóricamente hay una clasificación: ordinaria, especial y automática. Vamos a pasar a ver cada una de ellas. Por favor, Mildred, ¿nos ayuda? Profesora, Artículo. Sí. perdón, ¿podría repetir, por favor, la primera la subdivisión de por nacimiento, por vínculo del territorio o por Acá está en la diapositiva que están viendo en pantalla. En el territorio y fuera del territorio. Ok, gracias. Por favor, Dice, perdón. el artículo 30, apartado A, pero solo las fracciones primera y cuarta. Lo busco entonces en la Constitución, ¿no? Por favor, de hecho, si tienen su agenda de los extranjeros, viene al final. Sí, bueno, el artículo 30, apartado A, fracción primera, apartado A. Son mexicanos por nacimiento
Fracción primera, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Fracción cuarta, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Por favor, hasta allí está bien. Ivonne Itzel Sánchez, explíqueme, según lo que veían en Derecho Internacional Público, ¿por qué se considera que estos bienes de alto valor como las embarcaciones o las aeronaves son extensión del territorio mexicano? ¿En qué se basa esa teoría? ¿Sí, Ivonne? No le escuchamos, ya. Se ha activado su micrófono. Sí, bueno. ¿Te escuchamos? ¿Por qué las embarcaciones son como extensión del territorio mexicano? ¿No? No le escuchamos, Ivonne. Yo creo que está fallando su micrófono. ¿Alguien más que nos diga? ¿Por qué se considera un vínculo con las embarcaciones y las aeronaves? Porque estas están reguladas registradas en la ley mexicana. Porque están registradas con la ley mexicana. En realidad es como la exteriorización de la nacionalidad mexicana, pero en realidad, o el punto que vincula es, cuando ustedes revisaban en Internacional Público el territorio donde ejerce su soberanía el Estado, se referían tres aspectos o tres áreas, ¿no? El territorio, las aguas interiores o exteriores y el espacio aéreo. Y cuando veían el tema de territorio, también les aclaraban los profesores que justo en una interpretación que ya es un criterio universal, se considera que el Estado también ejerce soberanía en las sedes de las embajadas de ese país en el mundo, en los buques o aeronaves matriculados, en el primer caso, con pabellón o con bandera mexicana, pero que en realidad obedece a una matrícula de registro y por lo tanto se consideran extensión del territorio mexicano, ¿sí? Entonces este criterio, atendiendo a este otro universal de la extensión del territorio mexicano, pues le da ese reconocimiento. Y por lo tanto, quienes nazcan en embarcaciones o aeronaves mexicanas, ¿cómo sé que son mexicanas? Porque tienen una matrícula o porque tienen un pabellón o una bandera mexicana, se considerarán mexicanos por nacimiento. ¿Sí? Sí, Itzel, ¿le queda claro el punto? ¿Sí? Creo que tiene problemas ahí con su micrófono. Siguientes fracciones, la 2 y la 3, por favor. Ana Elisa Cabrera, ¿nos ayuda? Perdón, estoy escribiendo. ¿Quiere que lea las fracciones de la Constitución? Sí, la 2 y la 3, por favor, del artículo 30. Por favor, todos tengan a la mano su constitución y sus leyes. Más bien su ley y su reglamento, porque los vamos a estar ocupando. ¿Alguien más que lo tenga, por favor? Sí, José, por favor. Buenos días, gracias. Buenos días. La fracción 2 del artículo 30, apartado A, nos dice, los que nazcan, que son mexicanos por nacimiento, fracción 2, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano o nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Fracción 3, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización. El supuesto de las, muchas gracias, José. El supuesto de las fracciones primera y cuarta, en realidad es el criterio del jus soli.
es el vínculo que se establece del individuo con el territorio. En el caso de la fracción segunda es el jus sanguinis, es decir, son hijos de padres que fueron o que nacieron en territorio nacional o de padre o de madre nacidos en territorio nacional, pero ¿sí? Ellos no nacen dentro del territorio mexicano, sino en el extranjero. Y el último es el jus optandi, que permite que si soy hijo de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización, pueda yo adquirir por vía de ese vínculo el o la nacionalidad mexicana por nacimiento. Implícitamente ahí se combinan dos criterios, el jus soli, ¿sí? Y el jus sanguinis. El jus soli para los padres que optaron por elegir una nueva nacionalidad a la original o a la originaria, y el jus sanguinis al transmitirles estos, los padres que se naturalizaron, al menor que no naciendo en territorio mexicano puede acceder a la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos dos opciones, según el 30 apartado A, para ser mexicanos por nacimiento. Sea que hayamos nacido en el territorio fuera de este, en el primer supuesto nos vinculamos a través de ese vínculo con el territorio a ser mexicanos, en el segundo supuesto a través de nuestros padres por vía del jus soli, e implícitamente cuando son naturalizados a través del jus optandi, que le transmiten a su vez a los hijos por vía del criterio de jus sanguinis la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Jus soli es vínculo con el territorio. Jus sanguinis es transmisión de la nacionalidad por vía de la sangre. Y finalmente jus optandi es cuando me naturalizo. Yo elijo qué nacionalidad quiero. ¿Sí? Me da esa posibilidad la propia legislación. Ahora bien, ¿cómo adquiero la nacionalidad mexicana por naturalización? Según el 30 apartado B, por favor, si me ayuda Ileana Hernández, la fracción primera, y por favor Stephanie Domínguez, la fracción segunda, del apartado B del 30 constitucional. Apartado B, son mexicanos por naturalización, fracción 1, los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. ¿Sí? Quienes obtengan su carta. Y según la fracción segunda, por favor, Stephanie. Son mexicanos por naturalización la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. De todas las posibilidades que vamos a ver de vías de naturalización, la Constitución solo supone la de matrimonio. Desde ya les digo que no basta con contraer matrimonio, hay que cumplir otra serie de requisitos que ya veremos. Una vez que entendemos que yo puedo adquirir la nacionalidad también por naturalización y que puede ser por vía ordinaria, especial o automática, paso a explicarles cada una de estas vías. Básicamente, ¿cuál va a ser la diferencia? Los años de residencia que se le piden al extranjero. Me regreso un poco adelantándome al tercer tema, que es condición jurídica del extranjero. Cuando yo me interno al país como extranjero, me van a pedir un pasaporte y una visa, pero para permanecer me van a pedir un documento migratorio que avale legal estancia. Hay 3 categorías para poder permanecer en territorio mexicano, 3 condiciones de estancia, según la ley de migración. Visitante con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, residente temporal o residente temporal estudiante y residente permanente. Los primeros, los visitantes, avalan legal estancia con la FMM. Los segundos y terceros, residentes temporales y permanentes, con una tarjeta de residencia. ¿Cómo va a saber la Secretaría de Relaciones Exteriores que la persona cumple con los requisitos de residencia? Me preguntaban a las 8:30, ¿tiene que ser una residencia legal? Por supuesto, tiene que ser residencia legal, no hay otra manera de acreditarla. ¿Cómo van a poder acreditarla? A través de esos documentos migratorios y por supuesto de su pasaporte, que queda sellado o queda troquelado del día y la hora en que se internó a México esa persona.
Nada más que el pasaporte no hace prueba plena porque solo garantiza la legal internación, pero no la legal estancia. Por eso el documento que hace prueba plena de esa legal estancia es el documento migratorio. Repito, para los visitantes el FMM, para los residentes temporales y permanentes la tarjeta de residencia, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, ¿cuál es el supuesto que le subyace a la vía ordinaria? Primero, que deben ser 5 años de residencia. Por favor, si me ayuda Brenda Elizabeth, artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, y Lisbeth Pérez, por favor, artículo 16 del reglamento. Artículo 19. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá: 1. Presentar solicitud a la Secretaría en la que manifieste su voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana. 2. Formular las renuncias y protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento. La Secretaría no podrá exigir que se formulen tales renuncias y protestas sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han verificado. 3. Probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Y 4. Acreditar que ha residido en territorio nacional por el plazo que corresponda conforme al artículo 20 de esta ley. Para el correcto cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, se estará lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Artículo, por favor, 16 del reglamento. Artículo 16 del reglamento de la Ley de Nacionalidad. Para naturalizarse mexicano en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la ley, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser mayor de edad y en uso de sus derechos civiles. Segundo, presentar original de la solicitud debidamente requisitada y firmada. Tercero, exhibir original del documento migratorio vigente expedido por la Secretaría de Gobernación con el que se acredita la legal estancia y en consecuencia la residencia en el país durante 5 años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, el cual deberá tener vigencia mínima de 6 meses posteriores a la presentación de la solicitud, del que se desprende la clave única de registro de población. Cuarto. A este documento migratorio me refería, perdón que la interrumpa, Lisbeth, ¿sí? Es ese donde me dicen, ¿cómo probar que tiene legal estancia, maestra? Pues es el documento migratorio. ¿Qué es el documento migratorio? El FMM para visitantes y la tarjeta de residentes para residentes temporales y residentes permanentes. Sí, Lisbeth. ¿Estaba en el cuarto? Sí. Cuarto, entregar copia certificada del acta de nacimiento extranjera debidamente legalizada o apostillada y traducida. Se podrá exceptuar de este requisito al solicitante considerado refugiado, para lo cual se deberá tomar en cuenta la recomendación que emita la Secretaría de Gobernación. Quinto, presentar el original del pasaporte extranjero o en su caso el documento de identidad de viaje vigentes. Sexto, presentar una carta bajo protesta de decir verdad, señalando con claridad el número de salidas y entradas que ha realizado de él y hacia el país en el término legal que corresponda para el cómputo de ausencias a que se refiere el artículo 21 de la ley. Séptimo, entregar constancia de certificado de no antecedentes penales expedido por autoridad competente a nivel federal y local, dependiendo del lugar de su residencia original. Octavo, entregar 2 fotografías iguales recientes a color, tamaño pasaporte 4.5 por 3.5 centímetros, con fondo blanco, de frente, sin anteojos y cabeza descubierta. Noveno, manifestar bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada para realizar el trámite es correcta y concuerda con la documentación presentada para el mismo fin. Y décimo, presentar el comprobante de pago de derechos correspondiente en original. Ok, les hice leer los 2 artículos porque de hecho el 16 y el 19 son transversales a todos los demás procedimientos, ¿sí? Con características específicas según el 20 de la Ley de Nacionalidad, pero son requisitos que van a tener que cumplir todos, ¿sí? Lo único que va a variar es el tiempo de residencia que se les va a solicitar. Luego entonces, la clasificación teórica por vía ordinaria requiere 5 años de residencia con los requisitos que ya revisamos. Ya veíamos que está plasmada en la fracción primera del artículo 30, apartado B constitucional, y hay que cumplir los requisitos del 19, pero también del 20 al 26 de la Ley de Nacionalidad.
Pasemos a la vía especial. En general se le solicitan 2 años de residencia al extranjero, salvo el último caso que puede implicar 0 años de residencia. ¿Sí? Vamos a ver, por favor. Fracción segunda de la Ley de Nacionalidad. Si nos puede ayudar Janet Reyes. Claro, es el artículo 19, ¿verdad? No, el 20, fracción segunda. Ah, el 20, ok. 20, fracción segunda, dice, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos deberán acreditar que han residido y vivido de consuno en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. No será necesario que el domicilio conyugal se establezca en territorio nacional cuando el cónyuge mexicano radica en el extranjero por encargo o comisión del gobierno mexicano. En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio permitirá al otro obtener dicha nacionalidad, siempre que reúne los requisitos que exige esa fracción. Ok. Nada más una precisión. Recuerden, los números abrábigos se leen de una forma, primero, segundo o 1, 2, 3, pero los números romanos se leen primero, segundo, tercero, cuarto, 22º. Entonces, ojo al dar lectura. Y segundo, recuerdes cónyuges. ¿Sí? Cónyuges, ok. Cónyuges, ¿vale? Sí, ok. Gracias. Entonces, el primer supuesto, como les decía, no basta con que yo contraiga, yo extranjero, ¿no? Contraiga matrimonio con mujer mexicana o varón mexicano. Voy a requerir 2 requisitos. Que yo establezca mi domicilio conyugal con esa persona en México y que lo haga por lo menos 2 años anteriores a la solicitud de naturalización. ¿Sí? Salvo que a la persona que posee la nacionalidad mexicana la designen para desempeñar una función o cargo en el extranjero. Allí se exceptúa de esa o de ese supuesto de estar en territorio mexicano, aunque implícitamente se dice lo va a estar, porque al estar en una embajada o al estar en un consulado, se supone que es extensión de ese territorio, ¿sí? Pero salvo esos casos, no hay excepción. Hay que establecer domicilio conyugal en México. Siguiente, por favor. Villanueva Hatsiri. Personas descendientes de mexicanos en línea recta, fracción primera, inciso A. 1, 2, 3, llamando a Hatsiri. Ok. Ivonne Itzel Sánchez, por favor. Fracción segunda del 20. Creo que fracción primera, ¿no? Tiene otra sesión iniciada, a lo mejor ahí sí puede activar el audio, Itzel. A ver, inténtelo. ¿Está en su computadora y en su celular? Inténtelo a través de su celular. Ahorita no se preocupe, hacemos la prueba. Guillermo Chávez, por favor. 20, fracción segunda. ¿No es la fracción 20, primera, fracción profesora? Fracción primera, por favor. Fracción primera. Bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud cuando el interesado A. sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. Quedarán exentos de comprobar la residencia. No, allí está perfecto. Bastarán 2 años anteriores, o sea, se empieza a reducir el tiempo. En la vía ordinaria eran 5, aquí bastarán con 2 años, al igual que por la vía del matrimonio. Y el segundo es en línea recta. ¿Qué será en línea recta, Anelisa Cabrera? ¿Cómo lo entiendo? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes pueden acceder? Pues los hermanos y así, ¿no? Porque los ascendientes son los abuelos y los descendientes son los hijos. Así es. Sí. No dude de su conocimiento. Sí, pero ¿quiénes? O sea, serán mis hijos, luego ¿quiénes? Los nietos también puede ser, ¿no? ¿Verdad? Los bisnietos, etcétera. ¿Por qué hay un límite en línea recta? No,
No está estableciendo un límite. Guillermo, el párrafo segundo, por favor, que fue una adición del 23 de abril del 2012. Sí. Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción primera aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud, o bien no les han reconocido los derechos adquiridos a partir de su nacimiento. Es decir, no han adquirido otra nacionalidad, ya no requieren probar esos 2 años de residencia, quedan exentos. Pero eso es una adición del 2012, ¿sí? Es reciente. O bueno, ya ni tanto, 8 años. Muchas gracias, Guillermo. Siguiente supuesto es aquellos extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento. Fracción primera, inciso B. Por favor, Eduardo Joaquín, ¿nos ayuda? Eduardo Joaquín. Sí, profesora, un momento. Gracias. Sí parece sesión, ¿eh? Del más allá estas sesiones de Zoom. Y a veces no me contestan. Solo los invoco. Fíjense bien, no confundir estos dos supuestos. Extranjero que viene a México y adopta a un niño mexicano. Diferente, mexicano por nacimiento o mexicano por naturalización, que adquirió la nacionalidad mexicana previa a la adopción o posterior a la adopción, pero es mexicano por naturalización o por nacimiento, que adopta a un niño extranjero. ¿Son dos supuestos, se dan cuenta, distintos? Nada más aquí pongan atención. En el primer caso, si es un extranjero que adopta a un niño mexicano, sí. Fracción primera, bastará una residencia de 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, cuando el interesado, Insisto, B. Sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento. No. B, tenga hijos. B. Inciso B, tenga hijos mexicanos por nacimiento. Inciso C, no, sea original. Nada más. Hasta ahí nada más. Muchas gracias. Ojo, aquí también se equiparan los hijos adoptados, ¿sí? Porque recuerden que en algún punto, bueno, ustedes ni siquiera a lo mejor eran proyecto, ni proyecto siquiera de vida para sus papás. La adopción era plena y semiplena, pero en el momento que el propio Código Civil reconoció la adopción plena, es decir, se equipara como hijos de sangre a los menores adoptados, entonces también puede ser personas extranjeras que adopten un niño mexicano, no solamente que sea su hijo de sangre, ¿sí? Pero aquí, ¿qué supuesto le subyace? Que tengan una residencia de 2 años inmediatos anteriores a la solicitud. Por lo tanto, ese menor tendrá que pasar 2 años siendo mexicano con padres extranjeros, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Cuarto supuesto, por favor, Adriana Perea. Personas originarias de un país latinoamericano, o de península ibérica, incluidos los portugueses. 20, fracción primera, inciso C, de la Ley de Nacionalidad. Sí, profesora. Artículo 20, fracción primera, inciso C, sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica. Nada más el inciso, ¿verdad? Así es. ¿Qué es la península ibérica? España y Portugal. Y pues es esa reminiscencia, ¿no? De haber sido colonia y pues seguimos manteniendo el vínculo, ¿sí? País latinoamericano, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, pueden considerarse también dentro de esa categoría. ¿Cuánto tiempo? 2 años, ¿sí? También son 2 años. Y finalmente aquí cambia radicalmente el criterio. Aunque pertenece a la misma clasificación por vía especial, el criterio de residencia cambia. Por favor, Brandy Valdés, ¿nos ayuda? Es el inciso D de la fracción primera del 20 de nacionalidad. De la Ley de Nacionalidad, perdón. Sí, profesora. Inciso D. A juicio de la Secretaría, haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación
En casos excepcionales, a juicio del titular del Ejecutivo Federal, no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional a que se refiere esta fracción. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo se reduce, Brandy, el tiempo de residencia que se exige? A criterio del titular del Ejecutivo Federal, puede no tomarse en consideración la residencia. Así es, o sea, cero, ¿no? No importa. Y ahí vamos entendiendo los procedimientos de naturalización de algunos deportistas, de algunos artistas, ¿verdad? Entonces, aquí es el caso excepcional de 0 años inclusive, ¿sí? De residencia. ¿Dudas hasta aquí? Ustedes ya leyeron la Ley de Nacionalidad y su reglamento. Por favor, solo hagan hincapié de manera específica su correlativo en el reglamento. Esto va a estar abierto en el aula para que ustedes puedan o guardarlo, o imprimirlo, o cotejarlo en línea. Tercera y última vía para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, la vía automática. Esta vía automática supone 2 cuestiones. Por favor, artículo 20, fracción tercera de la Ley de Nacionalidad y artículo 396 del Código Civil. Si nos ayuda, por favor, Eduardo Joaquín con el primero y América Aguilera con el segundo. ¿Qué artículo dijo? Perdón, profesora. Está en la pantalla. Fracción tercera de la Ley de Nacionalidad, en su caso. Y luego 396 del Código Civil Federal. María Páez, ¿ya lo tiene? Ya, profesora. A ver, ayúdenos, María, por favor. En el artículo 396 dice, los hijos adoptivos y los hijos consanguíneos, así como los hijos adoptivos entre sí, serán considerados en todo momento hermanos entre sí. Y el artículo 20, fracción tercera, dice, bastará una residencia de 1 año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados, así como de menores descendientes hasta 2º grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejerzan la patria potestad no hubieran solicitado la naturalización de sus adoptados o el de los menores, estos podrán hacerlo dentro del año siguiente, contando a partir de su mayoría de edad, en los términos de esta fracción. La carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su excesión. Muchas gracias, María. Lo primero es 2 supuestos. O eres un menor que ha sido adoptado, ¿sí? O eres un menor que está bajo la patria potestad de mexicanos. En ambos casos tendrás que pasar 1 año de residencia en México para que después de ese año o los padres adoptivos o quien ejerce la patria potestad solicite tu naturalización, con todo lo que ello implica. Es el supuesto contrario al que ya vimos. Padres mexicanos o tutores mexicanos con un niño adoptado de nacionalidad extranjera o con un menor bajo su tutela de nacionalidad extranjera. ¿Qué es lo que criticaba la profesora Laura Trigueros respecto de esta ley y esta parte en específico en el 99? Que es incomprensible. ¿Por qué no, si para efectos prácticos ya se reconoce como plena la adopción, por qué no dar el beneficio a ese menor de que automáticamente al ser adoptado adquiera la nacionalidad mexicana? O al estar sujeto a patria potestad de mexicanos, se considere como mexicano para todos los efectos. En el segundo supuesto, lo que va a operar es el jus optandi. Si quien ejerce la patria potestad no tramita, ¿sí?, una vez cubierto ese requisito de 1 año y hasta antes de cumplir los 18 años, la nacionalidad mexicana para ese menor bajo tutela, lo podrá hacer él o ella al cumplir la mayoría de edad, ¿sí? Pero, pues la crítica ahí queda. ¿Por qué esperar 2 años o 1 año? Si para efectos prácticos se ha perfeccionado el acto jurídico que va a motivar el vínculo
con el territorio mexicano y sobre todo con los padres mexicanos, pues ¿por qué esperar un año a que puedan hacer la solicitud para esa naturalización? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Cuál es la autoridad competente para conocer de todos los trámites de naturalización? Eduardo Joaquín García, ¿nos escucha? Segundo llamado, Eduardo. ¿No? Edwin Omar. ¿La autoridad competente para qué, profesora? Para conocer de todos estos trámites de nacionalidad y naturalización. ¿Sería un juez federal o algún, ¿cómo se llama? Ah, no, sería un juez federal, se me fue la otra palabra. ¿Algún cónsul? No. La autoridad competente, y me están asustando porque entonces no ha leído su ley de nacionalidad, por favor, artículo 2, fracción primera. Profesora, ¿sería la Secretaría de Relaciones Exteriores? Así es. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la autoridad competente. Pero vamos a plantearnos algo muy realista. En este momento, yo le digo a su compañera Andrea Perea, la contrato y está en un despacho como pasante. Andrea, necesito que obtenga la carta de naturalización de este asesorado. A mí no me gusta hablar de clientes porque no necesariamente puede ser alguien que nos pague. Usted le recuerda que en sus clases de internacional privado la maestra le dijo que relaciones exteriores, pero Adriana se va a encontrar frente a una cuestión real. ¿Cuántos edificios de relaciones exteriores están en la Ciudad de México y en el interior de la República? Muchos, ¿verdad? Entonces ese dato no nos sirve. Por eso, quiero compartirles cómo van a localizar cuál es el área específica a la que ustedes van a tener que recurrir para tramitar todo lo relativo a cartas de naturalización. Y básicamente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero de manera particular la Dirección General Jurídica y la Dirección de Nacionalidad y Naturalización. ¿Sí? Estos 3 vínculos que les voy a compartir ahora están o van a estar a su disposición en el sitio de Cambia, así que no se agobien. Muy bien. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y de manera particular la Subdirección de Nacionalidad y Naturalización realizan todos estos trámites de manera transversal que tengo que considerar para tramitar cualquiera de las cartas de naturalización. Por favor, Liliana Guerrero, ¿nos ayuda a leerlo? Está en pantalla. Sí. Indicaciones respecto al examen de Historia y Cultura de México y del idioma español. A partir del día 7 de enero de 2019, los extranjeros que pretendan solicitar la nacionalidad mexicana por naturalización deberán presentar desde el inicio el original del pago de derechos que corresponda por la modalidad del procedimiento de naturalización solicitado. Primer cambio que hubo, perdón Liliana, a partir de esta administración. Antes se pagaba una vez que ya se sabía que nos iban a otorgar la carta. Hoy no. Hoy primero pagamos y luego vamos. Siguiente, por favor. Sí. De conformidad con la Ley Federal de Derechos vigente. A efecto de otorgarle una ficha para la revisión de documentos para proceder a realizar el examen de Historia y Cultura de México, de ser el caso, el examen de comprensión del idioma español. El examen de Historia y de Cultura de México constará de 10 reactivos, cuya calificación mínima probatoria será de 8 aciertos. El examen de comprensión del idioma español constará de una lectura de comprensión y un apartado de relación, cuya calificación mínima aprobatoria deberá ser de 5 aciertos de un total de 6 reactivos. El tiempo de duración de los exámenes es de 10 minutos. El extranjero podrá presentar su documentación ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Ciudad de México o en alguna de las delegaciones foráneas. Para su comodidad,
Se sugiere que la solicitud sea ingresada en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la entidad federativa en la que se encuentre su domicilio registrado ante el Instituto Nacional. Perdón, ahí lo tiene. De Migración. Ajá. ¿Continúo? Sí, continúe. La Dirección General de Asuntos Jurídicos entregará 20 fichas al día en el área de atención al público, conforme los interesados se presenten a partir de las 9 a.m. de lunes a viernes. En caso de no conseguir una ficha, deberá presentarse al día siguiente. La ficha será personal e intransferible, por lo que la Dirección General de Asuntos Jurídicos llevará el registro correspondiente. La ficha será entregada solamente al interesado. En el caso de que el solicitante no apruebe alguno de los exámenes, deberá esperar un mínimo de 10 días hábiles para presentar nuevamente la solicitud de naturalización y la presentación de los exámenes. El servidor público informará al interesado que podrá presentar los exámenes hasta en 2 ocasiones más, y en caso de no aprobarlos, deberá esperar hasta dentro de un año contado a partir del día siguiente de la aplicación de su último examen para ingresar una nueva solicitud de... ahí ya no veo. Lo desplaza, permítame un segundo. Sí. Ajá. De naturalización, presentando el pago de derechos correspondiente. Muy bien. Indicaciones. Hasta ahí está perfecto, muchas gracias. ¿Qué voy a implicar de esto? Primero, si a mí me envían a obtener una carta de naturalización, no puedo hacer cita. Tengo que estar lo más temprano posible para ser de sus beneficiados de las 20 fichas. Debo ya llevar pagado mi correspondiente pago de derechos. Pero además, debe presentarse el interesado, ¿sí? Debe acudir el interesado para que en su caso le hagan su examen de conocimientos generales de historia de México y de idioma, que dura 10 minutos y que solo tiene la posibilidad del primero de 2 fallas y el segundo de 1. Entonces tampoco es tan fácil. Pero además ya sé que dentro de este mundo de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay una dirección que se llama Dirección General Jurídica, pero también una dirección de nacionalidad y naturalización, y que ambas se encargan de los trámites que tienen que ver con ¿qué? Con nacionalidad y con naturalización. ¿Sí? En esta misma página, más abajo viene, si ustedes recuerdan, en el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, ¿sí? Y el artículo 16 que leíamos del reglamento, en la fracción déjenme ver. Por favor, localicen dónde se solicita la fracción séptima, los antecedentes no penales. Aquí están los requisitos. Por favor, ¿los pueden leer? Ángela, Daniela. Sí, yo. Dice, indicaciones de las constancias de no antecedentes penales. ¿Dónde tramitar las constancias de no antecedentes penales? Dice, constancia federal. Lo atenderá el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, que se encuentra ubicado en la avenida Melchor Ocampo número 171, Colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 011-370, Ciudad de México. Teléfono de conmutador 55 51 28 41 00 y 55 55 99 20 00. De lunes a viernes con un horario de atención de 8 a 15 horas. Documentación que deberá presentar: original y copia del documento migratorio, pasaporte y acta de nacimiento del solicitante. Nota: la constancia federal únicamente se expide en la Ciudad de México. No existen oficinas en las entidades federativas. Únicamente puede ser tramitado por su titular o por familiares directos. Es un documento oficial expedido por la autoridad de forma gratuita. Constancia local. Ciudad de México, Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en Avenida Reforma número 50, Colonia San Lázaro Texonco,
Código postal 09780, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Documentación que deberá presentar: original y copia del documento migratorio, pasaporte y acta de nacimiento del solicitante. Una vez que realice el trámite deberá recoger el documento en la siguiente dirección, que es Avenida Coyoacán, número 1635, edificio B, planta alta, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, México, Distrito Federal, con el código postal de 03100. Teléfono 52009050 y 52009024. 2. En otros estados, Fiscalía del Estado o Procuraduría General de Justicia de la entidad. Nota: vigencia de las constancias estará sujeta a la vigencia que señale el mismo documento. En el caso de las constancias que no desprendan una vigencia específica, se determinará que tendrán validez por 3 meses desde la fecha de su expedición. Y luego 3, vigencia del pasaporte extranjero, se deberá estar sujeta a lo que dispone el siguiente link. Profesora, no se escucha. ¿Ya me escucha? Ok. Aquí se trata de una constancia de antecedentes no penales, pero para extranjeros. Por eso se les pide el pasaporte y el documento migratorio. No confundan la constancia de antecedentes no penales para mexicanos. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Muy bien, ya que tengo esa noción, ¿qué les voy a pedir de tarea para el día martes? No me lo entregan, ya saben, no me lo envían, es solamente para irse preparando para su examen final y la resolución de casos. Van a investigar vínculo por vínculo, no hemos visto certificado ni declaratoria, lo vemos la siguiente sesión, pero sí vimos ya todos los supuestos de carta de naturalización: por residencia, por ser descendiente en línea recta de mexicano, por tener hijos mexicanos por nacimiento, por ser originario de un país latinoamericano, por haber prestado servicios o realizado obras, por haber contraído matrimonio, por estar sujeto a patria potestad, por haber estado sujeto a patria potestad y copias certificadas. Quiero que vínculo por vínculo lo visiten y se van a dar cuenta que la lógica es exactamente la misma. Lo primero es explicarles en qué caso se obtiene el fundamento jurídico, requisitos para obtenerlo, tiempos y costos, procedimiento de pago y la nota. Y la guía de estudio. ¿Para qué es la guía de estudio? Para el examen de Historia de México. ¿Sí? Muy importante, fíjense cuál es la solicitud de las siguientes 4 que les voy a dictar que se utiliza para cada caso. DN1, DN2, DNN3 y DNN4. Pero si quieren ser todavía más expeditos en el tiempo, les voy a dejar el vínculo al Diario Oficial de la Federación, donde se publicó algo que se denomina acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades y formatos de los procedimientos y trámites a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Y que básicamente, si ustedes lo revisan de manera muy rápida, van a encontrar este cuadro. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En qué caso se utiliza la DN1? ¿En qué caso se utiliza la DN2? ¿En qué caso se utiliza la DN3? ¿Y en qué caso se utiliza la DNN4? ¿Sí? Pero revísenlo, porque va a haber cosas que ahorita no les van a hacer sentido, pero que en el momento que lleguemos al 4º capítulo, que es propiedad inmueble y de las inversiones del extranjero en México, van a tener mucho sentido para ustedes. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hicieron eso, pueden ir inclusive a ampliar información, y repito, las 3 ligas van a estar activas, a la CONAMER. ¿Qué es la CONAMER? Es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Cuál es su función? Agrupar, clasificar y regular todos los trámites que se hacen a nivel federal. Y van a ir de manera puntual al vínculo donde está trámites, ¿sí? Allí van a dar clic y van a buscar de manera particular el trámite relativo a naturalización, ¿sí? Una vez que ustedes lo localicen, déjenme ver porque ya se me escondió. Aquí está. Dejen que pase. Van a revisar caso por caso
de estos trámites de naturalización y se van a dar cuenta que son muy semejantes. Aquí está, buscar trámites, ponen naturalización. Le van a dar clic. Y se van a dar cuenta que van a encontrar por cada caso, por residencia, por sede, es decir, lo mismo que está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Jurídica y la Dirección de Nacionalidad y Naturalización. Al darle clic, van a encontrar más información, ¿sí?, de cómo se realizan los trámites. Por ejemplo, la dependencia, la unidad administrativa, qué homoclave tiene el trámite, el nombre o modalidad, el fundamento jurídico, qué oficinas los atienden, medios de presentación del trámite, formatos, requisitos. Por ejemplo, en oficinas, se van a dar cuenta que son las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este horario. También, por favor, les voy a pedir que revisen en los estados. Ciudad de México, por supuesto, muy centralizado, pero hay otras delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita les muestro la página. Entonces, con esto ustedes van a empezar a armar no solamente lo teórico, que es lo que estamos viendo esta y la siguiente sesión, lo legal, la parte del marco jurídico que fue lo que leyeron, sino también cómo realizar el trámite. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la persona a quien van a asesorar va a llegar y les va a narrar una serie de hechos y ustedes tienen que dilucidar en qué supuesto de naturalización se encuentra. De todos los que hemos visto, ordinaria, especial y automática, ¿sí? Pero teniendo cuidado de ciertos detalles. Es decir, no porque la persona se haya casado ayer con un mexicano o se haya casado con una mexicana, hoy que los visita va a poder acceder a la naturalización. ¿Por qué? Por matrimonio con mexicano o mexicana. Porque deberá cumplir ¿cuánto tiempo de residencia? Por lo menos 2 años y ubicar su domicilio conyugal ¿en dónde? En México, ¿sí? Entonces, todos esos detallitos son los que yo les empiezo a plantear en los casos prácticos, para que ustedes tengan todo el referente. Por supuesto, no me interesa que lo memoricen, sino que sepan dónde ir a buscar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. ¿No? ¿Seguros? Entonces la tarea es realizar el trámite. No, revisar los sitios web. Pero además recuerden que también este fin de semana estaba designada la lectura de la Ley de Migración, su reglamento, y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Ahorita paso a eso para decirles qué parte quiero que lean, de manera muy especial. Pero habrá que concluir primero esta parte de nacionalidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué vamos a ver la siguiente semana? La segunda parte. Y complementar con un caso ya real cómo habrá de naturalizarse una persona. ¿Sí? Corina, ¿dudas? No, ninguna, profesora. ¿Qué anotaciones hizo a la Ley de Migración, Corina? Búsquelas. Sí, un segundo, por favor. ¿Quién tuvo dudas? Que también me las pueda plantear ahora. Dejo de compartir esto y me voy al sitio de Cambia para referirles dónde van a encontrar la información que ahora les compartí. Sí, te escucho, ¿eh? Bueno, es que no sabía desde dónde leer, entonces pues leí todo. Más que dudas, puse algunas observaciones que eran referentes como algunos artículos que nos remetían a otra ley y del estilo. Me parece que, bueno, hice alguna anotación acerca de las prestaciones de servicios de salud, de cómo en el plano legal están estipuladas, pero sabemos que en la realidad no son así. Creo que tuve una duda acerca de las evaluaciones periódicas. Me acuerdo que el artículo 24 decía que el centro de evaluación tendrá atribuciones y decía que una de ellas era llevar a cabo las evaluaciones periódicas a los integrantes del instituto. Entonces no aclara
cada cuánto son esas evaluaciones periódicas. Pero creo que me está refiriendo de la ley general, de la ley de migración, perdón, y su reglamento. No, yo hablo todavía de la ley de nacionalidad y su reglamento. Ah, ok, es que, bueno, me había dicho eso. Ah, ok, de la ley de nacionalidad, ok. Algunas Sí, dudas que tuve, un segundo, por favor. Es que la estoy ubicando, entonces, para eso. Necesito meter. Nacionalidad. A ver, tuve dudas respecto a qué pasa cuando la persona a la que se refiere, bueno, acá en nulidad bueno, ponte. Espera, déjame meterme ya para especificar también qué artículo y todo. Ok. En nulidad. En el artículo 18 dice que la Secretaría declarará previa audiencia del interesado la nulidad del certificado cuando se hubiera expedido en violación de esta ley o de su reglamento. Y luego dice, la declaratoria de nulidad se fijará a partir de la fecha, a partir de la cual el certificado será nulo. Y mi pregunta era en relación a qué pasa con la persona a la que se le anule el certificado, que si hay alguna consecuencia además de que cese inmediatamente de sus funciones este certificado. O sea, si hay alguna otra como consecuencia. Aquí nos tendríamos que regresar todavía más atrás. ¿Qué es el certificado de nacionalidad mexicana? ¿Le quedó claro? Pues sí. Ajá, ¿qué es? Ok. ¿Lo leo tal cual como venía en la ley o...? Sí, léalo. Bueno, déjenme buscarlo. Bueno, es un documento que se expide a mexicanos por nacimiento, que otro estado los considere como sus nacionales y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Es el caso de la pregunta directa de profesora, ¿todos los mexicanos podemos tener doble nacionalidad? Y entonces yo inmediatamente les contesto, sí, todos los mexicanos podemos tener doble nacionalidad. Nada más que hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que cuando esa persona en cuestión quiera acceder a cargos públicos para los que se requiera ser mexicano por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad, requerirá el certificado de nacionalidad mexicana. En pocas palabras, solo aquellos que no quieran acceder a cargos públicos podrán tener doble nacionalidad. ¿Pero en qué otros casos opera este certificado de nacionalidad? ¿Para qué otros casos sirve? Ejerzo de derecho ante el voto, con el voto, para hacer valer su derecho y poder votar. No necesariamente. Lo vamos a ver la siguiente sesión, pero se los adelanto. Pues simplemente para avalar que yo he hecho las renuncias correspondientes que me solicita la propia autoridad para cuando quiero adquirir la nacionalidad mexicana. ¿Sí? Entonces, aquí muy importante, lo vamos a ver la siguiente semana, es que tengan en cuenta que efectivamente las implicaciones solo se reducen, compañera, su pregunta directa, a que no se le permitirá poder participar en ese cargo o función pública, porque no demuestra de manera fehaciente que para todos los efectos es mexicano y no posee ninguna otra nacionalidad. ¿Sí? Ese es el alcance. No sé si eso ya le quedó más claro. Sí, profesora, muchas gracias. Lo vamos a ver la próxima semana, pero téngalo en cuenta. ¿Alguien más que me comparta? Ya las empecé yo a leer sus dudas, pero alguien más que me comparta qué anotaciones. Una duda. Dígame usted. Bueno, en el reglamento de la Ley de Nacionalidad menciona que, pues como para el proceso de acreditación de la naturalización debe presentar su acta de nacimiento traducida y en su idioma original y
menciona una serie de documentos. También dice que si presentase documentos falsos o alterados, no tendrá alguna responsabilidad penal más que una administrativa, me parece. Entonces, mi duda es si la persona interesada, pues, es por obviedad que lo hace de mala fe, porque sabe que son falsos y todo, pero ¿por qué no tiene una responsabilidad penal? Allí necesito que me lea específicamente el artículo, porque me queda duda de lo que me refiere. ¿Lo puede leer? Léalo, por favor. Lo encontré es que no me acuerdo del artículo en el reglamento, pero en el de pasaportes dice permítame. Bueno, en el artículo 10 dice, se cancelará cualquier trámite previsto en este reglamento cuando el solicitante presente documentos falsos, alterados u obtenidos de manera fraudulenta o bien proporcione información falsa sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir conforme a la legislación aplicable. Ah, entonces no es lo que me está diciendo. Por eso mi duda. No. Bueno, es que yo lo entendí. En general, cuando yo realizo un procedimiento, un trámite administrativo con documentación falsa, en lo inmediato la autoridad que hacer, pues no me lo otorga. Pero eso es independiente de que se quiera fincar responsabilidad administrativa o penal. Entonces, no queda exento de esa responsabilidad. Piense, por ejemplo, en un funcionario público que para acceder a un cargo público presenta una cédula o un título falso o apócrifo. Pues por supuesto no va a acceder al cargo, pero tampoco queda exento de que se le finque responsabilidad de naturaleza penal. ¿Sí? Entonces allí, por eso le decía, más vale que lo lea, porque no, por supuesto que no es que solamente se le va a sancionar con el no otorgamiento de lo solicitado. En realidad va a tener otro tipo de sanciones. ¿Sí? Stephanie. Pero eso es lo importante, que me hagan saber sus dudas, así no se quedan con una idea errada. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? ¿Ya no se animan? Yo. A ver, dígame. Sí, la ley de nacionalidad establece que cabe el recurso de amparo y el recurso de reconsideración en contra de la declaratoria que establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la pérdida de la nacionalidad. A mí me gustaría saber más sobre ese recurso de reconsideración, de qué va. Todo está basado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y para que retomen o más bien para que valoren su decisión a qué área de concentración se van a ir, les comparto que esto lo van a ver de manera muy clara si se van a régimen de la Administración y Finanzas Públicas, porque allí van a llevar derecho procesal administrativo. Y justo ahí es donde entronca mi materia con esa otra materia. ¿Qué significa? Que ustedes van a aprender que hay recursos que se pueden, ante la negativa, recuerden que toda la lógica es, ante la solicitud de un particular a una autoridad, estamos en un acto administrativo, formalmente administrativo, pero materialmente que también puede afectar la esfera de derechos del particular. Por lo tanto, se prevé que ante la propia dependencia que niega esta determinación que impacta un derecho, se pueda recurrir a un recurso de revisión. ¿Sí? ¿Dónde está previsto este recurso? En la propia ley sobre la materia, en el caso concreto Ley de Nacionalidad, pero también en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. E incluso usted pueda combatir ese acto ante el tribunal, ¿sí? En materia administrativa, pero también por vía del amparo. Pero eso ustedes ya lo van a ver con mayor claridad, repito, y no es que yo no se lo quiera explicar ahora, sino nos llevaría mucho más tiempo en su materia de Derecho Procesal Administrativo. Es allí donde ustedes van a tener el panorama completo, ¿sí? Porque hasta ahora partimos del supuesto de que prácticamente todo lo que pedimos, no sé si eso lo han notado, no lo otorguen. Pero eso pasa en la realidad, compañera. O sea, yo voy y pido una carta de naturalización y me la van a otorgar. No. Pues no, ¿verdad? No siempre. Entonces, pues por supuesto, ¿sí? Yo voy a tener que enfrentarme a una serie de situaciones donde me nieguen lo que estoy solicitando. Y entonces la pregunta inmediata de mis estudiantes es, ¿cuál es la siguiente o el siguiente paso que nos queda si nos niegan algo? Ah, pues justo esto.
el recurso ante la propia autoridad que nos lo está negando, o ir al tribunal, o el amparo. Pero eso, repito, lo van a ver con mayor claridad en estas materias. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que si tiene inquietud al respecto, revise la ley del procedimiento administrativo, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y revise también por lo menos el sitio web, las facultades del tribunal en materia administrativa, ¿sí? El Tribunal Federal, ¿sí? Para efectos inclusive de realizar servicio social, es una opción. Si usted se va a ir a esa área de concentración, pues será oportuno que revise este sitio. Le puede resultar interesante cuáles son las competencias de ese tribunal y por lo tanto, pues si en una de esas sí se anima, ¿no?, a estar en este espacio. Y por supuesto el amparo, que ya están llevando amparo, chicos. Ya, ¿O profesora. apenas van a llevar? Apenas. Entonces, son de las preguntas que le van a poder hacer a sus profesores. Por ejemplo, en este caso concreto, ¿por qué vía amparo directo, indirecto? ¿Cómo funcionaría? Ya anótenlo en esas preguntas muy prácticas que podrían plantear. Pero de eso va el asunto, compañera. Ahí es donde entronca. Entonces, anímense, no le tengan miedo a esa área de concentración y a sus leyendas urbanas. Muy bien. Voy a cerrar aquí esta parte de preguntas que ustedes me hacen. Para dar pie, por favor, les comparto. Ya he dejado en el sitio web de nuestra aula virtual el link a los materiales que estuvimos revisando. Ya están disponibles. Ya está la presentación que hoy les di, pero también ya está el acuerdo. Ya está el sitio que vincula a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿sí? Entonces, por favor, revísenlos. Esa será una de sus tareas para esta sesión. Ay, no se copia. Pero ahora sí, también les hago saber que ya dejé en el mismo link de legislación las leyes que van a tener que revisar para la siguiente semana, que son justamente la Ley de Migración y su reglamento y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Como les decía, yo les iba a ir indicando qué es lo que me interesa que revisen. Y lo que me interesa que revisen es lo siguiente. Por favor, anoten. De la Ley de Migración, porque si no, no les da la vida. De manera específica, quiero que revisen el capítulo, no es cierto, el título sexto. Perdón, el título cuarto y el título sexto. Del reglamento de la Ley de Migración, título cuarto y título sexto. Espérenme porque creo que estaba viendo el reglamento de la ley y no la ley. No, está bien. De la ley, título cuarto y título sexto, del reglamento. El título cuarto, quinto y nada más. Pueden revisar en realidad todo, pero ahí está la parte medular. De la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria es muy pequeñita, esa sí les pido que den lectura completa, al igual que su reglamento, ¿sí? Vamos a ir dilucidando esa parte como muy importante de cada uno de los dispositivos y yo se las voy a ir proporcionando también. Ya está aquí el link, será la misma lógica de las anotaciones, la Ley de Migración, el reglamento, la Ley sobre Refugiados y el reglamento. Tienen prácticamente hasta la próxima semana, el jueves, para que lo puedan hacer, puedan dar lectura. Entonces, les pido por favor, no se atrasen. Y cerraría pasándoles asistencia.
Muchas gracias, jóvenes. Entonces ya está visible, por favor, en la semana 3, lo que hoy revisamos, para que ustedes también puedan hacerlo. Acosta Vega Paulet. Aguilar Torrijos América. Presente, profesora. Vagués Gallardo Ivana. Baza Flores Sonia. Bernal Sánchez Brenda. Presente. Cabrera de la Rosa. Presente. Candia García. Presente, profesora. Buenos días. Carranza, gracias. Carranza Romero. Presente, profesora. Chávez Núñez. Presente, profesora. Contreras Pérez. Presente, profesora. Delgadillo Yáñez. Presente, profesora. Domínguez Rojas Stephanie. Presente. Fuertes Cabañas. Presente, profesora. García Bárcenas. Presente. García Barrón. Presente. García Méndez. Presente. García Ramírez. García Rojas. González Santiago. Guerrero Profesora. Figueroa. ¿Sí? Nuestro compañero Hugo Neftalí sí estaba en la sesión, pero por alguna razón se salió del Zoom y no le dio acceso de nuevo. Guerrero Figueroa. Presente, profesora. Hernández García. Presente. Jiménez García. Maldonado Santillán. Presente. Manríquez Rojas. Mondragón Valadez. Morales del Olmo. Presente. Nava Villagómez. Presente. Ocampo López Eliud. Ortega Rojas Aranza. Presente. Páez Nequis María. Presente, profesora. Pantoja Chaparro. Presente. Peralta Aguilar. Perea Marañón. Presente, profesora. Pérez Contreras. Presente. Ramírez Eligio. Presente. Ramírez Antonio. Rivera Reyes. Presente. Rodríguez Ponce. Rosas Jaloma. Presente. Sánchez Quijano. Santiago Gámez. Presente. Trujillo Cruz. Presente. Valdés Hernández. Villanueva Villavicencio. Zaragoza Rodríguez. Presente. Y Cruz Mercado. Profesora. Disculpe, profesora. ¿Sí? Sánchez Quijano, Ivonne, sí está, pero tiene problemas con su micrófono. Gracias, chicos. Gracias. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Los veo el martes. Gracias, profesora. Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta luego. Gracias, buen Muy día. bien. Profesora, tengo una duda súper rápida. Dígame usted. Dijo que revisáramos el título 4 y 6 de la Ley de Migración y después mencionó el título 4 y 5. ¿Esos son del reglamento o de la misma ley? El reglamento. Del reglamento, ok. Gracias, ya con eso. Hasta Tengan luego, buen día. profesora. Hasta Igualmente, luego. gracias. Hasta luego, profesora. Buen fin de semana. Igual. Profesora, me quedé con dudas si se escuchó mi asistencia. ¿Quién es usted? Aguilera Torrijos. Aguilera Torrijos. Sí. Sí, Gracias, sí, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.